¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar hoy, usted y yo, de un suceso extraordinario, vamos a ponerlo de esa manera. Este lunes, hace 3 días, el ingeniero Carlos Slim salió a dar una larga conferencia de prensa de prácticamente 2 horas de duración, tomando como centro de esta conferencia el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquello fue muy concurrido y las notas periodísticas post la entrevista o la conferencia de prensa se centraron en algo que a mí me parece incompleto. Hablaron unos y otros, titularon unos y otros, que el ingeniero Slim habló del nuevo aeropuerto o de la construcción del nuevo aeropuerto y que López y Slim rompieron espadas por el nuevo aeropuerto y así sucesivamente. Yo voy a diferir de estos puntos de vista. Para empezar, lo primero que debe decirse es que fue una aparición rarísima por parte del ingeniero Carlos Slim. Él no es afecto a este tipo de actos. Procura moverse con la discreción que le caracteriza desde hace muchísimos años. Salir a dar una conferencia de prensa de esta duración es porque algo realmente importante ha detectado él. El enfrentamiento entre López por un lado y quienes promovieron este proyecto de donde está incluido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, más otras cosas que ahorita hablaré de ellas, es viejo ya, diciendo tontería y media que este aeropuerto se resuelve con 2 pistas más en Santa Lucía y etcétera, 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 y porque es un robadero, porque va a costar mucho dinero, cosas que usted ya conoce posiblemente mejor que yo. Pero al final de cuentas, el gobierno federal fue o está en falta porque ninguno de los funcionarios responsables, y quizá el personaje en su calidad de funcionario, el secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el licenciado en Derecho Ruiz Esparza, es él el que debió en su debida oportunidad haber salido ante la opinión pública y dar todos los elementos técnicos, económicos, financieros, etcétera, urbanos, hidráulicos, etcétera, pero jamás lo hizo. ¿Por qué no lo hizo el secretario de Comunicaciones y Transportes? Primero, porque arrastra una cauda real o advertida por la población de una gran corrupción que ha tolerado, quizá practicado. Nadie lo ha acusado ante la Auditoría Superior de la Federación, o etcétera, pero al final de cuentas, el rumor, pues, es que es un funcionario exageradamente corrupto. De tal manera que la imagen que tiene ante la opinión pública es sumamente negativa. Segundo, este gobierno ha perdido, desde muy al principio de esta administración, credibilidad. De tal manera que esos 2 factores pues recomendarían que no salga Ruiz Esparza, que no salga de tal manera que López, diciendo tontería y media, ocurrencias, cosas sin sentido, absurdas desde cualquier punto de vista, técnico, aeronáutico, económico, financiero, etcétera. Sin embargo, nadie salió a responderle en su debida oportunidad. Las cosas han llegado a un punto en que ya la imagen de México en el exterior empieza a ser cuestionada en función de lo que dicen la inevitabilidad del triunfo de López, y dice que va a cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto. En esas condiciones, el ingeniero Slim decide salir y dar una conferencia de prensa. Esos serían los antecedentes. Bueno, lo que debo agregar también a eso es, primero, el proyecto es mucho más que el aeropuerto mismo.
estamos hablando de una superficie de alrededor de 13.000, 12.500, 13.000 hectáreas, donde el aeropuerto ocupa solo una parte de esas 13.000 hectáreas. Donde hay un proyecto hidráulico, donde hay un proyecto de construcciones, hoteles, comercios, universidades, vivienda, vialidades, etc. Es decir, estamos hablando de un proyecto de desarrollo para la zona oriente de la Ciudad de México. Se habla en las proyecciones de cientos de miles de empleos directos en las empresas que estarán aledañas al aeropuerto, al funcionamiento del aeropuerto, etc. De tal manera, pues, que más que aeropuerto, es un proyecto de desarrollo en una superficie inmensa desde cualquier punto que se le vea, en cualquier ciudad del mundo. 13.000 hectáreas es mucho terreno. Estamos hablando de varias veces Central Park o varias veces lo que guste usted, bosques famosos en el mundo, etc. Al final de cuentas, pues, el ingeniero Slim algo debe haber detectado que decidió este lunes salir a dar la cara. Y defendió el proyecto. No solo el aeropuerto, sino el proyecto en su conjunto. Dio elementos complementarios como el siguiente. Cuando alguien le preguntó, bueno, ¿y se puede hundir el aeropuerto? Dice, se está hundiendo la ciudad. Y comentó uno de los grandes problemas, si no el gran problema de esta ciudad, todo lo que eran los 7 o 9 lagos aquí, es que al estar excediéndonos en extraer agua del acuífero o de los acuíferos que hay, eso hace que la ciudad vaya hundiéndose. Y eso lo debemos detener. Lo debemos detener para evitar que el hundimiento deje usted el aeropuerto, la ciudad entera. Bueno, esa es una de las cosas que menciono. Al final de cuentas, ¿qué dijo el ingeniero? Pocas cosas nuevas. Quizá este elemento del hundimiento de la ciudad como consecuencia de la extracción exagerada de agua del acuífero, no tomar las medidas correctas para reciclar el agua, para inyectarla al subsuelo, etcétera, etcétera. Lo más importante desde mi punto de vista fue el mensaje político. ¿Y cuál fue el mensaje político? Uno tan claro que no hubo necesidad de decirlo. Es decir, el ingeniero Slim este lunes dijo sin decir mucho. Y yo lo resumo de esta manera. El ingeniero Slim este lunes, con su intervención, con su posición que manifestó de apoyo total al proyecto, no dijo por quién va a votar, sino dijo, sin decirlo, por quién no va a votar. Dicho de otra manera, toda esta conferencia de prensa tuvo por objeto decir que habría un gran daño para el país, para su desarrollo económico, para su imagen en el exterior, si López, en caso de que llegara a la presidencia de la República, cancelara el proyecto donde está incluido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Repito, pues, el mensaje, más que una cuestión de tipo técnico, fue un mensaje político. ¿Cuál fue la respuesta de López casi de inmediato una vez que el ingeniero Slim terminó su conferencia de prensa? Como siempre, el insulto, la ofensa de alguien que no lo había ofendido. Es que dice, lo mandó Salinas o Peña Nieto para que me atacara o alguna cosa así. Y dice, tan tonto, tan limitado de entendederas es López, que se pone a decir que el ingeniero Slim está al servicio de Peña y Salinas para ir a golpear a López. O sea, ¿no se da cuenta la barbaridad que dijo López? No se da cuenta. Él cree que esas cosas le hacen bien. Es probable que si en un determinado momento él dice alguna soncera igual respecto a Ángel Verdugo o a alguna otra persona como yo, o ciudadanos de a pie, pues no va a traer consecuencias. Pero que diga eso del ingeniero Carlos Slim, eso, aparte de ser
una soberana tontería, una mentira evidente, demuestra el poco criterio y la poca prudencia política de López. Situaciones que lo llevaron a ser derrotado en las 2 ocasiones anteriores que compitió por la presidencia de la República. Hoy lo que estamos viendo es que López camina por esa misma ruta. Le sale, le brota lo barbaján, lo ignorante, lo atropellado de sus pensamientos, todos desilvanados, etc. Cree que así la galería o sus seguidores le van a aplaudir y van a votar el 1 de julio por él. Lo que no entiende López es que este país requiere empleos, requiere inversión, requiere confianza de los inversionistas, no solo de los del exterior, sino también de los inversionistas mexicanos. Y para eso, una persona que aspire a la presidencia de la República debe mostrar madurez, prudencia, sensatez en lo que dice, en lo que plantea que hará. López no es de esa clase de políticos. ¿Qué va a hacer el ciudadano al respecto? A pesar de esas muestras de una casi pérdida de cordura, a veces da la imagen de ser un demente senil, ¿lo va a apoyar el elector dándole su voto? ¿Estará consciente el elector del riesgo que significa para el país y su desarrollo y para la atracción de inversiones? Una persona con esos desequilibrios mentales como López al frente de la presidencia de la República. Ahí queda pues el hecho. El ingeniero Slim sale, habla claro, habla con elementos y con un fuerte sustento de por qué el aeropuerto como centro de el nuevo aeropuerto como centro de un gran proyecto de desarrollo es útil para el país, es positivo para el crecimiento económico y es bueno para el país en su conjunto. Así haya millones de mexicanos que no han volado jamás, no han tomado un vuelo y que probablemente tampoco lo hagan durante su vida, pero al final de cuentas la decisión de construir un aeropuerto no debe fincarse en si son pocos los que utilizan aviones o son muchos los que utilizan transporte carretero. Ese no es el elemento fundamental, sino elementos que tienen que ver con el desarrollo de un país, en este caso de México, elementos que, como nos ha demostrado una y otra vez, López es incapaz de entender. Tome usted las decisiones que considere correctas. Si usted considera que es correcto lo que está planteando López de cancelar ese proyecto, perfecto, es respetable su opinión. Pero como dicen, no hay mal que dure 100 años ni tarugo que los aguante. Después, no nos arrepintamos de haberle dado su voto a una persona con esta forma de ver el desarrollo, porque ya será demasiado tarde. Muchas gracias y lo veo mañana aquí en la siguiente cápsula, videocápsula, aquí con Ángel Verdugo. Gracias.